Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Nehemías. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 y el capítulo 8 en esta serie que se llama Reconstrucción. Y lo que vamos a hablar es del avivamiento dentro de las murallas. Recuerden, a manera de introducción, quien escribió el libro es Nehemías y Esdras o Esdras, ¿no? ¿Y cuándo fue escrito? El año 445 antes de Cristo. Hemos visto en los primeros capítulos cómo Nehemías empieza a reconstruir las murallas cuando se entera de que la ciudad está desprotegida, enfrenta los conflictos externos e internos, pone personas que puedan trabajar, estar con lanzas y todo, y mientras que los demás personas del pueblo empiezan a construir y con una espada en un costado ellos empiezan a levantar los muros. Todo esto ya lo hemos visto y es como el liderazgo de Nehemías nos inspira a todos aquellos que de una u otra forma son líderes. Y algunos podrán decir, pero mira, sí, yo sé que estás hablando de líderes de iglesia, de pastores o líderes de ministerio. Yo te diría, si tú eres papá o mamá, eres líder en tu hogar. Y aún si tú eres hijo mayor o hija mayor, eres líder del hogar. Pero ¿cómo superamos los obstáculos? ¿Cómo salimos adelante? Nehemías nos explica que deberíamos de esperar cierto grado de dificultad. Deberíamos esperar cierto grado de crisis interna, de conflictos internos, de conflictos externos. ¿Y cómo nosotros vamos a salir adelante? Todo eso lo hemos visto en el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Es importante que lo puedas conocer. Si no has tenido el tiempo de conocerlo, mira, todo eso está grabado. Hay una lista de reproducción en el canal de YouTube y lo puedes disfrutar en el tiempo que tú desees. Pero principios de liderazgo son importantes. ¿Sabes por qué? Porque hay una distorsión de lo que es un líder. Y es más, algunos piensan que ser líder solo se basa en conocer algunas herramientas o simplemente en mandar, en ordenar, en gritar, en levantar la voz. Pero es mucho más que eso. Así que bienvenido a este capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a leer capítulo 7, versículo 1. Dice, cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. Y a mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Hananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. ¿Qué parece si oramos y continuamos? Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra, por este tiempo tan especial que pasamos estudiando versículo por versículo. Háblanos, Señor, a través de este párrafo. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido al libro de Nehemías una vez más. El bosquejo que vamos a estudiar del capítulo 7 es que Nehemías cuida de Jerusalén. Entonces es importante que recuerdes esto. Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 3, Nehemías cuida de Jerusalén, nombrando dirigentes. Vuelvo a leer el versículo 1. Cuando quedó terminada la muralla, recuerdan, 52 días, e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron, miren, porteros, cantores y levitas. 2. A mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Hananías. Recuerden que Hanani fue el que le habló a Nehemías para que él pueda venir a Jerusalén. El comandante de la fortaleza, dice el texto, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Esto es algo que deberíamos de considerar en los primeros versículos, que Nehemías es el gobernador de Jerusalén, obviamente con el respaldo del rey Artajerjes, pero también tienes que entender que Nehemías es un líder que Dios ha levantado, pero este líder que Dios levanta, ¿sabes? Encarga, delega las funciones, la labor ahora, porque según la historia Nehemías regresó otra vez a Persia, pero este momento es de encargar o pasar la posta a otros líderes. ¿Y quiénes son mencionados aquí? Mira, Hanani, que es su hermano, y Hananías,
Y hay tres características muy interesantes de que uno puede ver. Dice, ¿sabes qué? Les quiero entregar esta responsabilidad. Eso significa que estos hombres eran responsables, o sea, cumplían la tarea que se les daba. La responsabilidad es un valor que muchas personas hoy descuidan y muchos que quieren asumir cargos de liderazgo tienen que entender esto. Hay que ser responsable. ¿Eso qué significa? Debo de cumplir las tareas asignadas en su tiempo y de la forma mejor o la forma correcta. ¿Qué más es el segundo que vemos acá, como acabamos de leer? Eran fieles a Dios y eran temerosos a Dios. Y esto me hizo recordar, miren, cuando la iglesia en Jerusalén, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, vamos a leer los primeros versículos, especialmente Hechos 6:3, a Pablo, o mejor dicho, la primera iglesia habla, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, otra vez, miren, la iglesia crecía, los discípulos se dedicaban a la palabra, y pero ¿cuáles son los requisitos para levantar estos? Algunos dicen los primeros diáconos, que la palabra diácono viene de uno que levanta el polvo, uno que sirve, un servidor, un líder. ¿Sabes qué es? Que sean muy respetados. Buen testimonio. ¿Qué significa? Llenos del Espíritu Santo, acá, fieles a Dios, honrando a Dios. ¿Y qué más? Sabiduría. O sea, el conocimiento que tienen lo ponen en práctica. ¿Y qué más? Que se les va a hacer dar esta responsabilidad. O sea, son responsables. Estos requisitos son indispensables. Miren, lo primero entonces que nos enseña estos versículos, hermanos, es que los líderes efectivos son responsables en su labor, fieles y temerosos de Dios. Esta combinación de ser responsables, fieles y temerosos de Dios es única, pero, ¿sabes? Es innegociable. Esos son los líderes efectivos, eficientes, eficaces. ¿Y qué significa? Que cumplen las metas, que producen, proactivos, ¿no? Que, ¿sabes? Desarrollan ideas, las cumplen las metas que se proponen, porque hay muchas personas que, como vuelvo a mencionar, que creen que el liderazgo es gritar, mandar, ponerse terco, ser autoritativo, pero el liderar es llevar a las personas de un punto A a un punto B. ¿Y esto qué significa? Ser responsable de la forma en que vives y la forma que haces las cosas. Y no puedes andar sin estar alejado de Dios. Tienes que ser fiel a Dios, tienes que ser temeroso a Dios. Así que esto es lo que vemos ahora en Nehemías. Ahora vamos a ver el versículo 3. El versículo 3 dice lo siguiente. Les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día y aún mientras los porteros estén de guardia. Mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinelas y otros frente a su propia casa. Miren que Nehemías ahora hace lo siguiente, ¿no? Mientras que los muros y las puertas ya están terminadas y todo, Nehemías no baja la guardia. O sea, él mismo dice, hay que poner porteros, hay que asegurarnos. Ya había obtenido una gran victoria en tan poco tiempo, aún con la crisis interna y externa, superó, salió adelante y dijeron, wow, es una gran victoria. Pero sabes, una gran victoria no te asegura una siguiente victoria. Así que tienes que tener mucho cuidado. Y todos nosotros en la iglesia igual deberíamos pensar. A veces tenemos batallas enormes, ¿no? Como iglesia, como congregación, se quieren dividir la iglesia, chismes o labores que tenemos que hacer con la construcción o problemas legales a veces, ¿no? Con el municipio, con etcétera, ponen trabas, problemas entre los hermanos, finanzas. Y Dios es bueno y nos ayuda frente a esto, pero a veces algunos cometen el error de bajar la guardia, decir, bueno, ya vencimos, ya estamos bien y ahora todo está tranquilo, ya dejemos de orar, ya dejemos de congregarnos, ya dejemos de estar en unidad, ya dejemos de seguir trabajando como equipo. Eso es un error. Y no solamente en la iglesia, también en el hogar, también en tu vida espiritual. Una gran victoria no te asegura una siguiente victoria. Así que ten mucho cuidado, no bajes la guardia, porque la misma Biblia dice que nuestro enemigo
El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tengamos presente, y Nehemías lo sabía muy bien, había muros que protegían, pero sabes, las grandes victorias a veces tienen grandes derrotas después, porque bajan la guardia del próximo ataque del enemigo. Que no nos pase esto, hermanos. Ahora del versículo 4 al 5 vamos a ver Nehemías cuida Jerusalén y convoca a los nobles. En ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, dice el texto, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había reconstruido. 5. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos comunes para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Allí estaba escrito lo siguiente. ¿Qué pasó? Versículo 6 al 72a, Nehemías cuida Jerusalén recordando la lista de los que regresaron. Esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. Lo he remarcado. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando acá? Algunos dirán, pero ¿por qué hasta el versículo 72 si estás ahí? ¿Sabes? Esto es una copia de lo que está en Esdras capítulo 3 y lo vamos a leer. Mira, dame unos 4 minutos, vamos a leer y leer y leer y nos vamos a detener en algunos puntos porque es interesante cómo Nehemías ahora, ya trabajé la labor material, la labor, digamos, de lo que es la logística, la labor administrativa, porque él vino y supervisó de noche. Recuerdan que hemos estudiado esto todo, cómo estaban los muros, se dio la vuelta por toda la ciudad, hizo un plan, hizo una estructura. Son principios de liderazgo que están ya grabados, cómo lo hemos realizado y cómo nos enseña Nehemías, pero ahora está preocupado en la situación espiritual del pueblo. Por eso él encuentra esta lista que ya estaba ahí y vamos a leer desde el versículo 7 rápidamente. Dice, sus líderes fueron Zorobabel, recuerden que esto hemos estudiado en Esdras, Jesúa, Nehemías, Seraías, Realías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Bispar, Bigbai, Rehum y Baná. También hay ideas para sus nombres de sus hijos, nombres bíblicos que algunos quieren poner. Es el total de los hombres de Israel que regresó. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del destierro. ¿Cuál es? Versículo 8. La familia de Paros, 2172. La familia de Cefatías, 372. 10. La familia de Ara, 652. La familia de Pahat Moab, descendientes de Jesúa y Joab, 2818. Versículo 12. La familia de Elam, 12.254. 13. La familia de Satu, 845. 14. La familia de Sacaí, 760. 15. La familia de Bani, 648. 16. La familia de Bebai, 628. Versículo 17. La familia de Asgat, 2322. La familia de Adonicán, 667. 19. La familia de Bigbai, 2067. 20. La familia de Adín, 655 personas. 21. La familia de Ater, descendientes de Ezequías, 98 personas. 21. La familia de Ater, descendientes de Ezequías, 98 personas. Versículo 22. La familia de Hasum, 328. 23. La familia de Besaí, 324. Versículo 24. La familia de Jora, 112 personas. 25. La familia de Gilbar, 95 personas. 26. La gente de Belén y Nenetofa, 188 personas. Versículo 27. La gente de Anatot, 128. Versículo 28. La gente de Bet Asmavet, 42 personas. 29. La gente de Kiriat Jearim, Cafirá y Berot, 743. Siguiente versículo, la gente de Ramá y Jebá, 621. Siguiente versículo, 31. La gente de Micmas, 122 personas. Versículo 32. La gente de Betel y Jaí, 123. Versículo 33, la gente de Nebo Occidental, 52 personas. Versículo 34, los ciudadanos de Elam Occidental, 1264. Versículo 35, los ciudadanos de Harim, 320. 36, los ciudadanos de Jericó, 345. 37, los ciudadanos de Lot, Hatit y Ono, 721. Y 38, los ciudadanos de Sená, 3930
personas. Y dice el texto, estos son los sacerdotes que regresaron del destierro. Miren, familias, y ahora vamos por sacerdotes. La familia de Jedaías, por la línea genealógica de Jesúa, 973 personas. 40, la familia de Imer, 1052. 41, la familia de Pasur, 1247. Y versículo 42, la familia de Harín, 1017. Versículo 43, estos son los levitas. Recuerden que los sacerdotes son diferentes a los levitas que regresaron del destierro. La familia de Jesúa y la de familia de Cadmiel, descendientes de Jodavías, 74 personas. 44, los cantores de la familia de Asaf, 148. 45, los porteros de la familia de Salum, Ater, Talmón, Acub, Hatita y Sobaí, 138 personas. Versículo 46, regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes del templo, que son también parte de los levitas: Sija, Hasufa, Tabaot, Queros, Yahá, Padón, Lebaná, Jagaba, Salmaí, hermanos, son los nombres para sus hijos, ya les he dicho. Versículo 49, Hanán, Gidel, Gahar, Reaía, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Pasea. Versículo 52, Besaí, Mahunim, Nefusim. 53, Bakbuk, Jacufa, Hartur. 54, Baslut, Mejida, Harsa. 55, Barco, Císara, Tema. 56, Nesía, Hatifa. 57, versículo 57, regresaron del destierro los descendientes de estos sirvientes. Ahora, estos son sirvientes del rey Salomón, ya no son del templo. ¿Quiénes son? Sotaí, Hasoferet, Perudá, Jaalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Jatil, Pokeret, Hasebaín y Ami. Y versículo 60, en total, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón fueron 392 personas. Versículo 61, otro grupo, dice, regresó en esos días de las ciudades de Tel Melá, Tel Harsá, Kerub, Adá e Imer. Sin embargo, dice Nehemías, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Miren, versículo 62. Ese grupo incluía a las familias de Delaía, Tobías y Necoda. Un total de 642 personas. Versículo 63. También regresaron 3 familias de sacerdotes, Jebaía, Cos y Barzilaí. Entre paréntesis, este Barzilaí se había casado con una mujer que era descendiente de Barzilai, de Galaad. Recuerden que Galaad no era parte de Israel. Y había tomado el nombre de la familia de ella. 64. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron. Así que no calificaron para servir como sacerdotes. 65. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre ese asunto por medio del Urín y el Tumín, o sea, el sorteo sagrado. ¿Okay? Hasta ahora ya estamos en el versículo 65, por eso hemos avanzado en estos 4 minutos. ¿Qué significa esto? Es la misma lista que se repite en Esdras capítulo 3. Parece que Nehemías encuentra esta lista porque Esdras se escribe antes de Nehemías y regresa antes que Nehemías. Pero la idea es establecer la genealogía. Para nosotros en Latinoamérica casi no es tan importante la genealogía. O sea, máximo sabemos quién es nuestro abuelo, ¿no? O abuelita. Pero muy pocos saben quién es su tatarabuelo, no sé, bisabuelo, o no sé quién, de dónde viene, ¿no? No, muy poco. Pero para los judíos las genealogías, o sea, de dónde vienen, quién es hijo de quién, era muy, muy importante. Por eso si tú lees Mateo, para decir que él es judío, de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, viene hasta desde Adán, ¿no? De Adán, hijo de quién, hijo de quién. Y ahora esto es importante para ellos. Pero también es triste que había personas que no podían probar que eran judíos o que no podían probar que eran sacerdotes, pero eran parte del pueblo. Otros, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los servidores de Salomón, exactamente estaban ahí registrados. ¿Y qué estaban esperando? Miren, Nehemías dijo, vamos a esperar el Urín y el Tumín. Y hermanos, el Urín y el Tumín era
Algo que el sumo sacerdote usaba cuando no estaba el profeta. Recuerden que están regresando de Babilonia, no había profetas en ese tiempo todavía, a ser Ageo y Malaquías, Zacarías, bueno, pero sabes, en la parte del pecho se conocía el pectoral, tipo de chaleco, habían 12 piedritas y dentro era como un bolsillo. Dentro de esas piedritas tenían el Urín y el Tumín. Todo eso está en Éxodo 28:30 y en Levíticos 8:8, cómo lo usarían. Dos piedritas redondas y como eran redondas, era muy parecido, metían la mano como un tipo de sorteo y si salía un color, significaba que Dios respondía sí. Si salía en otro color, decían que no. Todo era parte de ese tiempo del sumo sacerdote. Ahora, versículo 66. Así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá. 67, además de 7.337 sirvientes y 245 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos y 245 mulas. Versículo 69, 435 camellos y 6.720 burros. 70. Algunos de los jefes de la familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería 1,000 monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. 71. Los otros jefes dieron el tesoro 20,000 monedas de oro y unos 1,300 kilos de plata para la obra. 72. El resto del pueblo entregó 20,000 monedas de oro, alrededor de 1,200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. 73. Entonces los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén y el resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Hermanos, esto es el mismo relato de Esdras. Por eso es que decimos, Nehemías y Esdras. Nehemías o Esdras escribieron este libro post-exílico. Después del exilio, regresando de Babilonia de los 70 años, se escribió esta carta. Pero lo importante es que quede registrado estos nombres, y como les mencionaba, pareciera un poco gracioso, pero son nombres y muy importantes e interesantes, que si alguien quiere poner un nombre para sus hijos, y algunos dicen, ¿dónde encuentro nombre para mis hijos? Porque hay muchos David, y hay muchos Ezequiel, no sé, Mateo, Marcos. Mira, lee Nehemías capítulo 7 o Esdras capítulo 3. Pero sabes, hermano, la conclusión de este capítulo me lleva a entender que lo más importante de construir un muro o una iglesia, en este caso para nosotros, no es el edificio en sí. Es ver al pueblo unido en el trabajo, como lo hizo Nehemías. Es el gozo de tener un lugar de adoración. Estaban felices. Y es aún la crisis, hermano, que esto puede generar porque nos hace madurar. Y tú has tenido experiencias de construir una iglesia, una obra, no sé, comprar o plantar una iglesia y ya estamos hablando de la parte material. Mira, hermanos, esto es. No hay nada más esa dicha, ¿no? De tener esto es propio, esto es mío, esto es nuestro, vamos a hacer esto. Y si invertimos o cambiamos algo, sabiendo que se va a quedar, que no es alquiler. Pero también enfrentamos crisis. Nosotros hemos plantado y construido 2 iglesias con mi esposa y hemos enfrentado muchas crisis internas y externas. Los presupuestos, el maestro, el de obra, el albañil, dice, el constructor, tanto, y luego dice, no, me equivoqué, falta esto, falta lo otro. A veces te engañan una cosa, materiales, malos presupuestos. O sea, pero, ¿sabes? El pueblo está unido. Hemos trabajado de muchas formas. Hemos hecho las clásicas polladas, almuerzos, venta de garage, rifas, ofrendas, donaciones, cartas de ayuda, de apoyo. La iglesia se ha movido, ¿no? Y ahora lo último que tenemos es en la iglesia El Mirador, que nos queda 4 letras, ¿no? Simplemente, y ver cómo Dios ha sido fiel y la iglesia está muy bonita. Los niños tienen un buen espacio para hacer sus clases. Realmente Dios es bueno. Y eso es lo más bonito, ¿no? Vieron cómo había ataques. Mira, vamos a trabajar con espada día y noche, pero otros van a levantar los ladrillos, otros van a cuidar. ¿Qué más? No? Mira, de día, de noche, trabajemos, nos esforzamos y terminaron la obra. Eso es lo más bonito, tener un lugar
no solo de muros, sino de adoración, porque los muros protegían a la ciudad de que tengan sus sacrificios, su tiempo de adoración con Dios, sin estar pensando que, mira, ahora viene el enemigo y nos pueden atacar. No, les daba seguridad, protección, tranquilidad de estar en el lugar de adoración, concentrados simplemente en adorar al Señor. Eso es lo que nos enseña. Y ahora, mire, como les dije, es el capítulo 8. Rápidamente son pocos versículos. Capítulo 8 en esta serie de reconstrucción, el avivamiento dentro de las murallas. Y el bosquejo es el avivamiento en Jerusalén del 1 al 3. Y voy a ir pasando las diapositivas hasta el versículo 18 con los títulos de cada subdivisión del párrafo. Y lo he puesto 73b porque miren, estos dos capítulos están ligados y no podemos separarlos. En octubre, dice, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, vamos a ver, el avivamiento en Jerusalén comienza con el pueblo reunido con un propósito. Cuando ya se habían ido a sus ciudades, todo el pueblo, dice hermanos, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Un mismo propósito en la plaza. ¿Y cuál era ese propósito? El lugar justo dentro de la puerta del agua. Y el propósito es que le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, lo cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Mira, el propósito era leer la Biblia. Y ahora recordemos un poco el lugar. Hemos visto cómo se reconstruyen los muros y esto es parte del estudio que hemos hecho desde la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de la ciudad antigua, la puerta del valle, ¿recuerdan? La puerta del estiércol, pues nos sacaban la basura y ahí está el estanque de Siloé, la puerta de la fuente y ahí está la puerta de las aguas. Recuerden que cerraron con la puerta de los caballos, la puerta oriental y luego la puerta de la inspección o de justicia. Acabaron los muros, pero ¿en qué lugar se reunieron? La puerta de las aguas. Si tú estás viendo este video, mira, está lejos del templo. No se reunieron en el templo, se reunieron en la puerta de las aguas. ¿Por qué? Porque Esdras, recuerden, llegó a Jerusalén 13 años antes, especialmente el año 458, y ya tenía mayor conocimiento, él era un sacerdote, y él dice que era escriba, por eso menciona el texto, el escriba Esdras. ¿Y quién era un escriba? ¿Sabes? Un escriba era una combinación de abogado, notario público, erudito y asesor jurídico. Los escribas eran de las personas más educadas en ese tiempo, por lo tanto eran los maestros de la época, los que interpretaban, leían y enseñaban la Biblia. Ahora, ¿qué pasó? Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y mujeres y a todos los niños, miren hermanos, todos los niños con edad suficiente para entender. Y esa era una de las razones, porque si hubiera sido en el templo, estos niños no hubieran entrado. Y estos niños, ¿sabes? Según la ley judía, a los 13 años, 12 a 13 años, hay una ceremonia, se llama el Bar Mishbah, donde los varones judíos, los niños, ya están en capacidad de leer y entender la ley y tienen responsabilidad de lo bueno y lo malo que hayan hecho frente a lo que llamamos desobediencia a la ley o el pecado. Y para las mujeres se llamaba el Bat Mishbah. Y ellos lo hacían desde los 12 años. Hasta el día de hoy lo hacen y es una ceremonia especial. Más que el pecado original, ellos ven la edad que se dan cuenta y son responsables de lo bueno o lo malo que hayan hecho en obediencia o desobediencia a la ley. Y cuando hablo de ley, esta ley a la cual se refiere es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, llamado el Pentateuco, los 5 primeros libros, y eso lo llevó Esdras. ¿Y qué pasó? Versículo 3. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender, hermanos. Miren, lo he remarcado, desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Temprano por la mañana, 6, 7 de la mañana. Hasta el mediodía, mira, han pasado 6 o 5 horas. ¿Y qué pasó? Leyó en voz alta a todos los que podían entender. No solo él, sino también le ayudaron otras personas y vamos a ver. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley.
Y esto hasta ahora es muy, muy, muy relevante para mí. ¿Por qué? Miren, hay una cultura hoy día, a veces yo digo cultura, especialmente en el occidente, ¿no? He visitado unos países en Europa y siempre dicen, ¿cuánto debe durar un sermón? 20 minutos, 25 minutos. Y otros dicen 30 minutos, máximo 35. Y he tenido la oportunidad de enseñar, oye, 30 minutos, 25 minutos, es como, oye, ¿qué podemos enseñar ahí? ¿Y qué pasa si es que me enseño 45 minutos, que algunos dicen acá en Latinoamérica debería ser, o una hora? Uy, una hora, no. Una hora el pastor se pasó y la gente está aburrida, la gente hasta calambre les da, no sé, dolor de estómago, pero aquí estaban 5 a 6 horas escuchando, parados o sentados, no sé, en la plaza. Mira, estaban en esa fuente de las aguas, ya les he mostrado, 5 a 6 horas. Tristemente, a veces hay un movimiento otra vez, ¿no? Que está en Perú y en muchas partes de Latinoamérica, que ven el servicio, el culto, como algo comercial, como algo de marketing, ¿no? ¿Qué significa? Mira, ponle un poquito de accesorio, ¿no? Ponle algo de emoción, un poco de humo, luces. Mira, no estoy en contra de eso, ¿no? Pero, o sea, cuando ya llega a un punto de marketing en el sentido de que ponles tantas alabanzas, que salten, que se regocijen. ¿Y qué más? La prédica tiene que ser 25 minutos, máximo 30 para que no se aburran. ¿Por qué? Porque vienen como a consumir, pero no vienen a ser edificados, a crecer, a adorar, a alabar al Señor. ¿Adoraríamos y alabaríamos al Señor sin luces, sin comodidad? ¿Estaríamos atentos a la palabra del Señor por muchas horas? Siempre son preguntas que deberíamos tenerlas presentes, porque sí, como digo, yo no estoy en contra de eso, pero a veces distorsionamos el tiempo de aprender la palabra del Señor, de escuchar la voz de Dios, de profundizar en la Escritura, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, alimentándonos. Hermanos, estos hombres estudiaron y pasaron horas y horas. ¿Y saben qué nos enseña, hermanos? Que una de las características de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo es el hambre por la palabra de Dios. Así que no se cansa de leer y leer y leer, ¿no? Y orar y leer, y no se cansa de sus devocionales porque tiene hambre y sed de la palabra de Dios. El salmista decía, tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara a mis pies. O sea, para mí es como la carta de amor. Y si amo al autor, esa carta de amor va a tener vida, porque cuando yo hablo la Biblia o cuando aprendo de un sermón, de un estudio, Él me habla y me dice muchas cosas de lo que es Él. Descubro cómo es mi Dios, el autor de la Biblia. Descubro qué es lo que quiero y cómo debo de vivir. También me da muchos consejos sabios sobre la vida de matrimonio, de ser esposo, de ser padre, de ser hijo, de ser siervo, ministro, etcétera. O sea, es la carta de amor. Pero aquel que no ama al autor, ¿cómo se va a deleitar en su carta de amor? Es como que si en mi época, yo digo, no sé, en mi época, Dorquitas se fue un tiempo cuando estábamos, antes de casarnos, se fue a Brasil por meses y no había internet, ¿está bien? Ya vamos a cumplir 30 años de casados, ¿no? Y me mandó una carta y era como su carta, la leí y la volví a releer y la volví a releer y releer porque quería entender, conocer y volver a leer. Era interesante, ¿eh? No sé si tú eres de los que vuelven a leer sus mensajes, no sé, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque había un interés, algo mutuo, ¿no? Pero este mismo interés no lo tenía mi hermano ni el vecino, porque ¿a qué les importaba a ellos la carta de Dorquitas, ¿no? Es lo mismo hoy día en la palabra del Señor. Si tú has encontrado el amor en Dios, si entiendes que Dios te ama, si entiendes que Él es el autor de la Biblia, es como su carta de amor. Pero si a ti no te importa, mira, leer un versículo, leer un capítulo, tener un tiempo devocional, ir a la iglesia para alimentarte de la palabra, si no tienes este interés, hermano, visa tu amor, tu relación con Dios.
tu conexión con Dios, tu compromiso con el pacto, tu compromiso con el Señor de señores y Rey de reyes. Esa es una de las características de los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es? Un hambre por la palabra de Dios. Y aquí viene este avivamiento. Ahora, el versículo 4 al 6, el avivamiento en Jerusalén comienza honrando la ley de Dios. Dice, el escriba Esdras, dice, estamos leyendo, estaba de pie sobre una plataforma de madera. Y esto parece un púlpito o un estrado. Parece que él fue el que inventó todo esto, que se había construido para la ocasión. Estar siempre alto es mejor, ¿no? Para mirar a todos. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maseías. Ellos le ayudaron, ¿no? Y a su izquierda estaban Pedaías, Misel, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. 5. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo, como el estrado que decimos, ¿no? Y cuando vieron que abría el libro, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron todos de pie. Entonces estaban sentados. 6. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén y amén. Y luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor, como hoy día a veces la religión musulmana lo hace. ¿Sabes qué nos dice, hermanos, esto? Leer la Biblia es un asunto serio, de respeto y de adoración. Eso es importante, porque muchas personas hoy, a veces para leer la Biblia, no tienen respeto. A mí me gusta, pónganse de pie para leer la Biblia, como señal de respeto, que a veces la generación de hoy lo está perdiendo, ¿no? ¿Para qué me voy a poner de pie? Estoy cansado. Hermano, ponte de pie, ¿no? Ponte de pie, porque es una señal de respeto, ¿no? Es como si entrara una autoridad y tú estás sentado, hoy te pones de pie, te sorprendes, pero hay uno más grande que esa autoridad, es la autoridad del Dios Todopoderoso, y es su palabra. Respetemos, honremos cuando estamos leyendo y cuando tenemos nuestro tiempo devocional. Ahora, del 7 al 8, vamos a ver algo muy interesante. El avivamiento en Jerusalén comienza al ser explicado con claridad la ley de Dios. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acú, Sabetía, Jodías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Versículo 8. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad. Miren, leían y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje, ¿ya? Esto es muy importante porque esto es el inicio no solamente de los escribas, sino también de los tárgumenes. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los que interpretaban del hebreo al arameo. ¿Por qué? Porque tenían la gran mayoría de los que habían regresado como lengua oficial. Recuerden que han pasado 70 años en Babilonia, el arameo, porque ya se hablaba el arameo. Es como conocer personas latinos que han ido a Estados Unidos o Europa, donde se habla otro idioma, y luego regresan y tú los ves con tu mismo color de piel y con textura, y dicen, yo no entender muy bien español, y tú dices, oye, no te hagas. Oye. Sí, pues porque has sido el hijo del hijo, y a veces ya he conocido personas que ni hablan español. Entonces tenían que interpretar, tenían que traducir, y tenían que enseñar y darle sentido a lo que decía la ley del hebreo al arameo. Entonces ellos leían con claridad. ¿Y qué más? Hacían que las personas puedan entender porque les daban el significado. Una cosa es traducir de forma literal y otra cosa es interpretar. O sea, una cosa es el traductor y el intérprete, ¿no? O sea, algunas veces, por ejemplo, una pequeña muestra del inglés al español no se puede traducir de forma literal, se tiene que interpretar. Por ejemplo, el saludo, ¿no? Hay muchos que vienen de Estados Unidos o de habla inglesa y dicen WhatsApp, ¿no? Como un saludo muy coloquial. WhatsApp. Y tenemos el WhatsApp también nosotros como plataforma, ¿no? De un aplicativo. ¿Pero qué significa? ¿Qué pasa? Literalmente, ¿qué pasa? Imagínate que te ves con una persona y le dices, oye, ¿qué pasa? Y en mi cultura es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿No? Aquí es, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No?
¿qué onda? No sé, ¿qué hubo? ¿Te das cuenta? No se puede interpretar de forma literal. Entonces, ¿qué tengo que interpretar? El WhatsApp, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué hubo? Te está saludando. ¿Te das cuenta? Igual tenían que hacer, o sea, darle significado. ¿Para qué? Para ayudarles a comprender. Y todas las traducciones de la Biblia, Reina Valera, TLA, NTV, LBLA, todas las que hay, saben que son interpretaciones de los originales. No se puede tener una Biblia de forma así literal. Aunque algunos dicen que es la Reina Valera. Hermano, tengo un estudio en la lista de reproducción de las versiones de la Biblia. Pero lo más importante es lo que justo también Pablo le decía a Timoteo, es el trabajo de ellos. ¿Saben qué le dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 15? Esfuérzate, le dice, para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Eso es el enfoque, ese es el punto, hermanos, ¿sabes? El maestro, el predicador, el pastor se debe a las personas que están escuchando la enseñanza. No es el púlpito, el lugar de enseñanza para yo lucirme con palabras que los otros no entienden, menos para ser un artista y cosas, ¿no? A veces he visto pastores que se visten de Chapulín, se visten de Comando, se visten de Batman, el Caballero de la Noche, digo, pero algunos bailan, algunos la unción del pie, la unción del agua, o sea, esa no es la labor del líder, del pastor, del maestro. ¿Saben qué es? La labor es exponer la escritura, enseñar la escritura. Por eso Pablo decía, dedícate, no te avergüences, interpreta correctamente, explica correctamente la palabra de verdad, igual como lo hicieron ellos. Y tenemos aquí en la iglesia 3 disciplinas de una buena exposición bíblica que les quiero recomendar y que las trabajamos, aparte del cuadro del método inductivo, el observar, interpretar, aplicar. ¿Qué más hacemos? Exégesis. ¿Y qué significa el exégesis? ¿Qué y cómo entendieron los primeros oyentes esta carta, este libro? Eso es la exégesis. ¿Y qué más? La hermenéutica. Esto es qué principios literarios usamos para interpretar de una forma correcta y conectar del mundo antiguo al mundo moderno. ¿Qué significa para nosotros? Y esto es contexto histórico, literario, cultural, idioma. Y luego tenemos la homilética. ¿Y qué es la homilética? ¿Cómo ordenamos ahora las ideas? Por eso tengo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Y como nosotros tenemos sermones inductivos, pues yo lo desarrollo de esta forma. Hermanos, la meta principal de un buen maestro o pastor es hacer que las personas comprendan el mensaje de la Biblia y no buscar impresionarlos o entretenerlos. Versículo 9 al 12. El avivamiento en Jerusalén comienza y el pueblo responde llorando. Dice el versículo 9, luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Miren, hermanos, esa reacción, lloraba el pueblo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estábamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios lo usa para preparar y capacitar, dice el texto, hermanos, a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que el Espíritu Santo redarguyó estos corazones, igual como lo dice en Timoteo. Y el versículo 10 dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Dios. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor, que dice hermanos, es su fuerza. Miren cómo Nehemías los dirige, es el líder, Esdras, el líder espiritual. El pueblo lloraba para entender la escritura y hemos fallado, ¿no? Pero hay un término más interesante, mejor dicho, un tema mucho más interesante para ellos. ¿Qué es?
Sí, lloren por convicción, pero sabes, no llores por llorar, ¿ok? A veces algunos lloran cuando ven a otros llorar, ¿no? Y entra a veces este tema de, mira, un tipo de confusión, todo el mundo llorando, está bien, es parte del avivamiento y podemos derramar nuestras lágrimas al Señor, pero también Nehemías los lleva a un nivel mucho más grande que lo mismo lo dice en 1 Corintios capítulo, mira, si lees 12, 13 y 14, de los dones espirituales, porque está bien, hermanos, el Espíritu Santo nos toca, nos conmueve, nos hace llorar, nos hace hasta temblar, o no sé, nos estamos muy tocados por el poder de Dios, pero Nehemías le dice, pero sabes, tu verdadera adoración, tu felicidad, tu alegría, el gozo del Señor, también es dar, también es compartir, también es disfrutar. Todo tiene su tiempo, tiempo de llorar, pero tiempo de alegrarse, tiempo de estar rendido a los pies de Cristo, llorar, pero también hay tiempo de tener comunión, de disfrutar con tu hermano, de reír con tu hermano, de comer, mira, banquete delicioso, todo tiene su tiempo. Ahora el versículo 11 dice, también los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que, versículo 12, el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta y a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Reacción, llorar, reír y compartir. O sea, el gozo del Señor es nuestra fuerza, hermanos, en tiempos de alegría, tristeza o festejo, pero el gozo estará completo al compartir con otros que no tienen. Eso es muy importante. Ahora, del 13 al 18 y terminamos. El avivamiento en Jerusalén comienza celebrando el Festival de las Enramadas. El 9 de octubre, los jefes de la familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. ¿Cuándo es esta fiesta? Miren, nuestro calendario lo estoy marcando ahí. Caería octubre, pero para ellos es el mes de Tisri y Nesván, que es la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, ¿no? Justo quedaba ahí, después de la fiesta de las trompetas y del Yom Kippur, la fiesta del perdón. Ahora, 14. Mientras estudiaban la ley, miren hermanos, dice que descubrieron, y lo he remarcado, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Qué interesante. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que la única forma de descubrir toda la voluntad de Dios es estudiar la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo. Porque lo estaban leyendo y descubrieron que el Sukkot. ¿Y qué es el Sukkot? La fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué significaba esto? Versículo 15. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo silvestre, mirro, palmeras y otros árboles frondosos. Y con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Así que el pueblo, versículo 16, salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios o en las plazas, justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Ahora, ¿qué significa? Ellos fueron y empezaron, esas enramadas son como carpas, como tiendas, como cabañas, por eso se llaman las cabañas o los tabernáculos, 17. Y entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, o sea, todo el tiempo de los reyes. Ay, hermanos, ellos no lo hicieron, hijo de Nun. El día de hoy también se sigue celebrando. Mira, se hacen como habitaciones, se ponen ramas, dejan la luz, la electricidad, exactamente, el wifi y muchas cosas, y viven en el suelo, hasta el día de hoy, en las azoteas, en los patios. Los judíos siguen celebrando, aún estando el templo, algunos van y se quedan ahí, ¿sabes cuánto? 7 días. Ahora, recordemos esto, hermanos, la verdadera alegría viene cuando damos la gloria a Dios a través de nuestra obediencia a sus mandamientos. ¿Sabes qué? Fueron alegres cuando fueron obedientes. Fueron alegres cuando empezaron en este festival, obedecer. 18. Esdras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, el octavo día,
realizaron una asamblea solemne tal como lo exigía la ley. ¿Qué viene después? No se pierdan el próximo estudio, porque ya estamos después de 7 días. Ahora vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, lo que hemos visto en este estudio, los líderes más eficientes son responsables en sus tareas, fieles a la palabra y honran a Dios en todo lo que hacen. Esos son principios de liderazgo y esos son los requisitos que deberían tener los líderes y sobre todo si son eficientes. Segunda conclusión, lo que hemos visto en este estudio, la unidad, el trabajo en equipo, la alegría de tener algo propio y aún la crisis generada por la construcción que nos hace crecer, son beneficios de construir un muro o un edificio para la iglesia. Y número 3, lo que hemos visto el día de hoy, leer la Biblia es una carta de amor para aquel que ama al autor. Lo hace con respeto, reverencia y con mucho deseo de aprender más de su autor. Y número 4, para terminar, la tarea principal de un buen maestro o pastor cuando enseña no es impresionar con su elocuencia o ser un artista en el púlpito. Su tarea es hacer que las personas comprendan el mensaje de la Biblia. Esa es mi labor, esa es mi tarea. Hay herramientas y podemos usarlas. Y oremos por muchas personas que hoy están enseñando y que no están enseñando la Biblia. Oremos por los púlpitos donde escasea la palabra de Dios y escasea solo filosofía de este mundo o solo principios de liderazgo y etcétera, etcétera, o hay entretenimiento. Tengamos cuidado de eso, pero sobre todo, ¿sabes? Lee la Biblia. Ten hambre de la palabra de Dios. Tú puedes ir. Hoy día hay tantos recursos en internet. El mismo canal de YouTube, tenemos más de 500 videos así, versículo por versículo. Aliméntate de la palabra del Señor. Vamos a terminar orando. Señor, guárdame de entretener, de ser un artista o de impresionar con mi elocuencia o usando la elocuencia a las personas que escuchan una enseñanza. Perdóname si alguna vez lo he hecho, pero ayúdame a ser fiel a tu palabra, a exponer tu palabra tal como está escrito, a hacer que las personas puedan entender y comprender cuál es tu voluntad revelada en la Biblia. Señor, guárdame, ayúdame y dame sabiduría y dame, Señor, palabra de sabiduría para enseñar cada día, Señor, en las oportunidades que tú me das. Pero también oro por aquellas personas que están escuchando esta enseñanza y que han descuidado leer, estudiar o tener devocionales a través de la palabra. Oro para que ellos puedan retomar, porque es la única forma, Señor, que ellos puedan entender tu voluntad revelada. Y oro también por aquellas personas que están en liderazgo, que sean responsables, que sean fieles y que te honren a ti, Señor. Ya sean líderes en la iglesia o líderes en su trabajo o líderes en su hogar. Sean responsables, fieles a tu palabra y que te honren a ti en todo lo que haga. Muchísimas gracias, Señor, por este estudio y gracias también por cada persona que escucha esta enseñanza. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Que el Señor te bendiga. Mira, está bonito, Nehemías, no te pierdas el próximo estudio. Y si alguien necesita escuchar esta enseñanza, mira, dale un like y comparte por tus redes sociales. Nos vemos.